Salmo 14. Necedad y corrupción del hombre. Sal. 53. 1:6. Al músico principal. Salmo de David. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. ¿Y a Jehová no invocan? Ellos temblaron de espanto. Porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado. Pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob, y se alegrará Israel. El Salmo contrapone los que buscan a Dios a los que devoran a su pueblo. Hombre caído y un Dios fiel. Este salmo simplemente se titular como, al músico principal, Salmo de David. Con este título tenemos al autor, David, y la audiencia, al músico principal, a quien podemos tomar que representa más que a un líder de coros, como Asaf, mira hacia el músico definitivo del universo, a Dios mismo. El pensamiento de todo el salmo es aquel de la seguridad de la piedad, y el peligro de la impiedad. Morgan. A. La triste condición del hombre que rechaza a Dios. 1. El análisis de David del hombre que rechaza a Dios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. A. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. David miró a aquellos que negaban la existencia de Dios y llegó a la conclusión de que eran necios. La idea detrás de la antigua palabra hebrea traducida para necio es más moral que intelectual. David no tenía en mente a aquellos que no fueran lo suficientemente inteligentes para descifrar a Dios, nadie es tan inteligente, tenía en mente a aquellos que simplemente rechazaban a Dios. Y se puede decir que el necio habla de que no hay Dios. Esto es, no hay Dios para mí. Así que lo suyo es un ateísmo práctico como teórico. No solamente no cree en Dios, actúa conforme a su convicción. Boyce. Y David dice esto debido a la llana evidencia de que hay un Dios, evidencia tanto en la creación como en la consciencia humana que Pablo describió en Romanos 1. El hecho de que algunos hombres insisten en negar la existencia de Dios no borra a Dios del universo, pero esto habla de su propia posición como necios. Así como escribió Pablo en Romanos 1:22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y la palabra hebrea para necio en este salmo es Nabal, una palabra que implica una perversidad agresiva, personificado por Nabal en 1 Samuel 25 2.25. Kidner. Y el hombre que niega a Dios es un necio debido a que. Punto centrado niega lo que es plenamente evidente. Punto centrado cree en un tremendo efecto sin causa. Punto centrado niega una autoridad moral en el universo. Punto centrado cree únicamente en lo que se puede probar por el método científico. Punto centrado toma una oportunidad dramática, y perdedora, en su suposición de que no hay Dios. Punto centrado se rehúsa a ser persuadido por los múltiples argumentos poderosos de la existencia de Dios. V. Hay muchos poderosos argumentos de la existencia de Dios, entre estos. Punto centrado el argumento cosmológico, la existencia del universo significa que debe de haber un Dios creador. Punto centrado el argumento teológico, la existencia en el diseño del universo significa que debe de haber un Dios que lo diseñó. Punto centrado el argumento antropológico, la naturaleza y carácter único de la humanidad significa que debe de haber un Dios de relaciones. Punto centrado el argumento moral, la existencia de la moralidad significa que debe de haber un Dios que gobierna. B. ¿Cuál es causa, y cuál es efecto? El ateísmo resulta de la necedad, o la necedad del ateísmo.
sería perfectamente correcto el decir que cada cual es causa y cada cual es efecto. Morgan. B. Dice el necio en su corazón. David no solamente encontró que lo que el necio decía fuera significativo, donde lo decía también era importante, en su corazón. El hombre que niega a Dios, el cual David tiene en mente, no solamente tiene problemas por las objeciones intelectuales de la existencia de Dios, en su corazón desea que Dios no exista, a menudo por razones meramente morales. Y Juan 3:20 lo explica de esta manera, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Y esto significa que el hombre que David tenía en mente no era un ateo primordialmente debido a razones intelectuales. Un agnóstico intelectual honesto no produce necesariamente inmoralidad, pero las emociones deshonestas de un ateo siempre lo hacen. Morgan. Y esto significa que cuando hablamos con aquel que niega a Dios, debiéramos no solamente, o aún de manera primordial, hablar a su cabeza, sino también a su corazón. Que el predicador apunte al corazón, y que predique el amor conquistador de Jesús, y él, por la gracia de Dios, ganará a más dudantes de la fe del Evangelio que cualquier centenar de los mejores rezonadores, quienes simplemente dirigirán sus argumentos a la cabeza. Spurgeon. Y la frase dice, en su corazón también nos recuerda que es posible para alguien el decir en su mente que hay un Dios, pero aún negarlo en su corazón y vida. Uno puede creer en Dios en teoría, pero es un ateo en la práctica, por su manera de vivir. 1 Samuel 27 2.1 nos dice lo que David dijo en su corazón en una ocasión: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl, nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí, y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. ¿No era este David, en algún sentido, también negando a Dios y hablando como un necio? B. Una negación práctica o negligencia de su obra en el mundo, en lugar de un credo de negación, está en la mente del salmista. En efecto, decimos que no hay Dios cuando lo encerramos en un cielo lejano, y nunca pensamos en Él como ocupado en nuestros asuntos. El quitarle su justicia y robarle su control es la parte de un necio. Pues el concepto bíblico de la necedad es una perversidad moral en lugar de una debilidad intelectual, y cualquiera que esté equivocado en lo moral y religioso, no puede en realidad ser intelectualmente correcto. McLaren. C. Se han corrompido, hacen obras abominables. David aquí considera el resultado de negar a Dios. Conduce a los hombres hacia la corrupción y hacia obras abominables. Esto no es para decir que cualquier ateo vive una vida disoluta y que cada creyente en Dios vive una buena vida, pero hay una marcada diferencia entre aquellos que toman a Dios en serio y aquellos que no. D. No hay quien haga el bien. Mientras David consideraba el pecado aquel que niega a Dios, miró hacia el panorama de la humanidad y concluyó que no hay quien haga el bien. No quiso decir que no hay bondad humana en este mundo, sino que el hombre caído está tan desviado que por instinto no hace el bien, y aún el bien que pueda hacer está amarrado con maldad. Punto centrado. Nacemos tanto con la voluntad y la capacidad de hacer el mal, nadie le debe de enseñar a un niño en hacer el mal. Punto centrado. El camino de menor resistencia usualmente nos conduce hacia lo malo, no lo bueno. Punto centrado. A menudo es más fácil el animar a otros a hacer el mal, en lugar del bien. Punto centrado. Muchas de nuestras buenas obras están mezcladas con motivos egoístas e impíos. Y esto no es una exageración, ya que cada pecado implica el descaro de supuestamente saber mejor que Dios, y la corrupción de amar más a la maldad que al bien. Kidner. 2.3. El análisis del cielo en cuanto a la humanidad caída. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. A. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, mientras los hombres pudieran desear el olvidarse de Dios,
Dios jamás se olvida del hombre. Él siempre está observando al hombre, viendo desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Y, en el rechazo de Dios por parte del hombre, a menudo está el deseo de que Dios simplemente nos dejara en paz. Este es un deseo imprudente, debido a que toda la vida humana depende de Dios, Hechos 17:28, Mateo 5:45. Este es un deseo imposible, debido a que Dios tiene derechos de un creador sobre su creación. Y las palabras nos recuerdan de Dios descendiendo del cielo para observar la necedad de aquellos edificando la torre de Babel, Génesis 11:2.5, o mirando abajo sobre la maldad de la raza antes de su juicio por medio del diluvio. Kidner. B. Para ver si había algún entendido, que buscara a Dios. Cuando Dios mira abajo desde el cielo, una cosa que Él busca es si hay algún entendido o alguien que busque entre la humanidad. Y Dios busca esto, no primordialmente debido a un juicio intelectual. Él no se pregunta si hay alguien lo suficientemente inteligente como para entenderle. Él mira más por un juicio moral y espiritual, para ver si hay algún hombre entendido sobre su plan y corazón, y alguien que le busque por el bien de la justicia. Y nos engañamos a nosotros mismos al pensar que el hombre, por su propia cuenta, busque a Dios. Pero que no toda la religión y rituales y prácticas desde el comienzo de los tiempos demuestran que el hombre busca a Dios. En lo absoluto. Si el hombre inicia la búsqueda, entonces no busca al Dios verdadero, el Dios de la Biblia. Sino que busca a un ídolo que maquina él mismo. Y has pasado de esta forma de adoración, pero no has buscado a Dios. Estoy harto de esta religiosidad vacía. Lo vemos en todas partes, no es comunión con Dios, no es el llegar a Dios, pero para nada está Dios allí. Spurgeon, de un sermón de Romanos 3. C. Todos se desviaron, a una se han corrompido, cuando Dios mira, esto es lo que Él encuentra. Primero haya que el hombre se ha desviado, y por lo tanto se ha corrompido. Y Polen se desviaron, o se echaron a perder, el cual es el significado de esta palabra, Oseas 4:18. Y así que esta es la metáfora de las bebidas corrompidas, ya que se han corrompido, es tomado de comida echada a perder. Y los hebreos tienen la misma palabra para el pecado y un cuerpo muerto, y de nuevo, la misma palabra para pecado y hedor. Trap. D. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cuando Dios se encuentra que no hay quien haga lo bueno, es debido a que no hay nadie. No es que haya habido algunos y Dios no los pudo ver. David aquí observa y recuerda que el hombre en verdad, de manera profunda, es. Y el uso de la frase no hay quien haga lo bueno por parte de David repentinamente amplía el alcance más allá del ateo para incluirnos. Después de todo, signo de exclamación abierta, no somos ateos, podríamos decir. Pero ahora, al ser introducidos en la perspectiva de Dios, vemos que también estamos incluidos. El franco ateo del versículo 1 es solamente un ejemplo de la humanidad en general. Kidner. ¿Y qué ilustración es esta de nuestra raza? Salvados únicamente donde la gracia reina, no hay nadie que haya hecho lo bueno, humanidad, caída y degradada, es un desierto sin un oasis, una noche sin ninguna estrella, un estercolero sin ninguna joya, un infierno sin fondo. Spurgeon. B. La defensa de Dios de su pueblo justo. 1. 4:6, Dios defiende la generación de los justos. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad. Que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. ¿Y a Jehová no invocan? Ellos temblaron de espanto. Porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado. Pero Jehová es su esperanza. A. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad. David primero consideró la profunda caída del hombre, ahora lidia con el destino del pueblo de Dios en un mundo caído como tal. El pueblo de Dios podría verse como los necios impíos, pero David entendió que son los que hacen iniquidad y que no tienen discernimiento. Y la pregunta casi tiene un tono de sorpresa,
como si casi la omnisciencia encontrara como un asunto de maravilla en el misterioso amor a la maldad de parte del hombre. McLaren. B. Que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, al parecer los que hacen iniquidad son fuertes y tienen las de ganar. David se preguntaba si el pueblo de Dios fue abandonado para los necios y corruptos de este mundo, para aquellos que a Jehová no invocan. Y, como si comiesen pan, por ejemplo, con poco remordimiento o pesar, y con mucha avaricia, y deleite, y constancia también, como solían comer la carne. Pole. Y a Jehová no invocan. La falta de oración es, por supuesto, un ateísmo práctico. McLaren. C. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Después de hacer la pregunta, David ahora lo contesta con gran sabiduría. Los que hacen iniquidad parecen fuertes y confiados, pero en realidad están temblando de espanto, debido a que no pueden borrar la conciencia de que Dios está con la generación de los justos. Y un pánico de terror se asió de ellos temieron el temor, como el hebreo lo describe, un terror, indefinible, horrible, misterioso se arrastró sobre ellos. El más duro de los hombres tiene suspiriosos cuando su conciencia echa sobre ellos una alarma de sudor frío. Spurgeon. Y tan fuerte como quisieran desear para negarlo, ellos viven bajo la nube de saber de que están batallando en contra de Dios, y por lo tanto jamás podrán ganar. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. David aquí lo anuncia a los que hacen iniquidad, previamente mencionados, que pueden obrar en contra del pobre, pero Dios tiene un refugio para él el cual no puede ser infringido. Estás peleando en contra de Dios y ya más tendrás éxito. Y Spurgeon consideró la manera en que el pobre toma consejo. Punto centrado toma consejo con su propia debilidad, y ve que debe de depender de Dios. Punto centrado toma consejo con sus observaciones, y ve el final de los impíos. Punto centrado toma consejo con la Biblia, y confía que es la palabra de Dios. Punto centrado toma consejo con su propia experiencia, y ve que Dios contesta oraciones. Y Spurgeon utilizó este versículo para considerar la manera en que los cristianos se mantienen firmes a pesar de que son avergonzados y escarnecidos por los que hacen iniquidad. Ustedes, hombres jóvenes, en las grandes firmas de Londres, ustedes, hombres trabajadores en las fábricas, se les ha escarnecido. Si los pueden escarnecer para que dejen su religión, entonces no tendrán nada de valor. Recuerden que pueden ser escarnecidos en el infierno, pero jamás los escarnecerán para que salgan de allí. Spurgeon. Y signo de exclamación abierta o. Pero les señalarán. ¿No puedes soportar el ser señalado? Se burlarán de ti. Burlas, dejen que se burlen de ti. ¿Puede herir eso al hombre que es un hombre? Si eres una criatura molusca, la cual no tiene estructura quizás puedas temer a las burlas, mofas y chistes, pero si Dios te ha hecho recto, párate derecho y sé un hombre. Spurgeon. 2. 7. Deseando la salvación del Señor. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Se gozará Jacob, y se alegrará Israel. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. David sabía que el Señor era el refugio de su pueblo y que los que hacen iniquidad jamás ganarían. Pero aún eso era difícil de ver en su momento, así que David expresó su gran anhelo de que Dios traería la victoria y liberación que él había prometido a su pueblo. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, este no era el cautiverio de Babilonia, después de muchas generaciones del tiempo de David. Aquí los cautivos son utilizados en un sentido general, hablando de cualquier tiempo o situación donde el pueblo de Dios fue oprimido y atado. Y se toma la frase volver a los cautivos en el sentido en el cual se menciona en Job 42 2.10 y Ezequiel 16:53, a saber, de la liberación de la desgracia. McLaren. C. Se gozará Jacob, y se alegrará Israel. David anticipa la liberación venidera,
y llama al pueblo de Dios a estar alegres en consideración al evento.